Historia en 10 minutos. Cierra tus ojos y adéntrate en la oscuridad de tu mente. Pero antes de escucharla, te advierto algo. Esta historia se ha contado solo a personas que jamás volvieron a dormir tranquilas. Si sigues aquí, será bajo tu propio riesgo. La casa parecía intacta desde fuera, pero en su interior todo crujía como si estuviera vivo. El polvo no era polvo común. Era ceniza fina que caía en silencio, como si alguien estuviera quemando recuerdos invisibles dentro de esas paredes. Los pasillos eran demasiado largos, más de lo que podían ser en realidad, y cada vez que se recorrían, terminaban en una puerta cerrada que nunca había estado allí el día anterior. Las ventanas no dejaban pasar la luz, apenas filtraban un resplandor gris, enfermizo, como si el mundo exterior se hubiera extinguido. En el aire flotaba un olor metálico, semejante al hierro oxidado, impregnando la garganta con cada respiración. Y en medio de esa penumbra, un eco extraño. Pasos pequeños, demasiado ligeros, resonaban a lo lejos, como si un niño descalzo recorriera los corredores interminables. El sonido se detenía cuando alguien intentaba seguirlo. En su lugar quedaba un silencio aplastante, un vacío que obligaba a contener la respiración. Las paredes parecían escuchar. A veces una sombra diminuta corría fugaz frente a la vista periférica, el contorno de un niño que nunca estaba ahí cuando se giraba la cabeza. Sus facciones jamás se distinguían, pero sus movimientos eran precisos, como si supiera exactamente a dónde iba, como si hubiera estado esperando. Las habitaciones estaban cubiertas con juguetes antiguos, mutilados por el tiempo, muñecos con ojos arrancados, caballos de madera partidos por la mitad, osos de peluche deshilachados que parecían llorar polvo. Algunos estaban acomodados en fila, mirando hacia un rincón oscuro, como si estuvieran obligados a presenciar algo. Entre ellos siempre aparecía uno nuevo, distinto a los demás, colocado de forma cuidadosa, imposible de explicar, porque nadie lo había puesto allí. Por las noches, cuando el silencio se extendía como un manto, la respiración de alguien más llenaba las habitaciones. No venía del techo ni del suelo. Estaba demasiado cerca, al lado de la cama, al pie de la escalera, en la esquina más oscura del pasillo. Una respiración corta, entrecortada, infantil, y junto a ella el roce de uñas diminutas contra la madera. Las paredes comenzaron a cubrirse con huellas pequeñas, manos manchadas que se deslizaban a diferentes alturas, como si el niño invisible hubiera pasado sus dedos sucios de tierra o sangre. Las marcas nunca estaban secas, siempre húmedas, siempre recientes, como si hubieran sido estampadas segundos antes. Las puertas se abrían solas con un chirrido lento, dejando escapar ráfagas de aire helado que quemaban la piel. A veces, tras el umbral, no había habitaciones, sino paisajes que no podían pertenecer a esa casa. Un patio inundado de niebla, un bosque muerto con ramas que parecían manos torcidas, un pasillo infinito donde la misma figura infantil esperaba inmóvil, con la cabeza ladeada. Nunca se veía su rostro, siempre estaba cubierto por la sombra, pero los ojos brillaban con un resplandor hueco, apagado, como si no existieran en realidad. La electricidad parpadeaba, aunque no había corriente desde hacía años. Las bombillas se encendían de golpe, revelando al niño de pie a unos metros de distancia, demasiado inmóvil, con las extremidades tensas, como una marioneta en pausa. En el instante en que la luz volvía a apagarse, desaparecía, pero al volver ya estaba más cerca, siempre más cerca. Los espejos se convirtieron en trampas. Ninguno reflejaba la realidad. En ellos los pasillos eran más estrechos, los objetos estaban rotos, las paredes sangraban. Y en todos los reflejos, sin excepción, el niño estaba presente. A veces detrás, observando con calma, a veces delante,
reemplazando por completo la figura real. Nunca sonreía, nunca hablaba, solo se quedaba quieto, dejando que el silencio creciera hasta ahogar la razón. En los rincones más oscuros empezaron a escucharse susurros que imitaban voces familiares. Una madre llamando a cenar, un amigo riendo, un padre pronunciando un nombre. Pero la entonación era demasiado baja, demasiado lenta, demasiado quebrada, como si la voz se hubiera roto y alguien intentara reconstruirla sin éxito. Cuando uno respondía, la respuesta llegaba en forma de carcajada infantil, hueca, que retumbaba en cada pared. Los relojes dejaron de marcar el tiempo. Todos se detuvieron a las 3 en punto, con las manecillas oxidadas temblando. Ese instante se repetía una y otra vez. La temperatura descendía, los cristales de las ventanas se empañaban y la figura del niño volvía a aparecer de pie en el mismo sitio, siempre inmóvil, siempre idéntica, como una fotografía descompuesta que alguien obligaba a mirar sin pestañear. El aire se espesaba con un silencio imposible, como si el mundo entero contuviera la respiración. Las paredes de la casa parecían más estrechas, los pasillos más largos, los rincones más oscuros. No había reloj que marcara el paso del tiempo, pero cada segundo se sentía eterno, pesado, impregnado de un eco invisible que arrastraba consigo murmullos que no podían distinguirse de pensamientos propios. Afuera, la luna estaba cubierta por nubes densas y el viento golpeaba las ventanas como si algo quisiera entrar o quizás salir. En el centro de la habitación, la figura del niño seguía allí. Ojos vidriosos, piel tan pálida que parecía resquebrajarse con cada movimiento mínimo de sus labios. Nadie sabía si respiraba, porque el aire no se agitaba en torno a él. No había vapor, no había calor, no había señal de vida. Y, sin embargo, los ojos observaban, perforaban, reclamaban algo que no podía entenderse. Cada vez que alguien intentaba apartar la mirada, la sensación de vacío en el pecho se volvía insoportable, como si una mano invisible apretara desde dentro, arrancando poco a poco la voluntad de huir. El suelo crujía con un ritmo que no pertenecía a ningún paso humano. Era un compás lento, irregular, que subía desde los cimientos como un latido enfermo. Las sombras se deformaban, se estiraban por las paredes, adoptando siluetas que parecían querer devorar la luz. Y en medio de ese escenario, el niño sonrió. No era un gesto inocente, sino un espasmo macabro, como si su rostro estuviera aprendiendo lo que significa la risa, pero no lograra comprenderla. Los dientes no eran los de un niño, sino fragmentos de hueso afilados, amarillentos, con restos de carne seca que parecían haber estado allí por años. Entonces comenzó el susurro. No provenía de su boca, ni de los muros, ni del aire. Surgía directamente dentro de la cabeza, en un idioma que no existía, un murmullo que no podía traducirse, pero que arrastraba una sola certeza: obedecer. Aquellos que lo escuchaban sentían que el cuerpo dejaba de ser suyo, que las extremidades se volvían marionetas, que los ojos empezaban a moverse sin control. Nadie gritaba, porque la garganta se cerraba en un nudo seco, como si la voz hubiera sido arrancada de raíz. El niño avanzó. Sus pies no tocaban el suelo, pero las tablas crujieron igual, como si algo mucho más pesado se desplazara con él. Con cada paso el ambiente se enfriaba hasta entumecer los huesos, hasta que los dedos de las manos se tornaban morados y los labios temblaban con escarcha. El aliento se volvió visible y el vaho formaba figuras que no se disolvían, quedaban suspendidas, congeladas en formas grotescas que recordaban rostros gritando en silencio. En un rincón, un espejo cubierto de polvo se estremeció. El cristal no reflejaba lo que había delante, sino otro cuarto, más oscuro, más podrido, con manchas que parecían sangre vieja incrustada en la madera. Y en ese reflejo, el niño no estaba solo.
Decenas de sombras más pequeñas lo rodeaban, manos diminutas que se aferraban a sus brazos, ojos huecos que se encendían en rojo, una multitud de ausencias, de presencias que no podían existir, como si aquel ser no fuera uno, sino la suma de todos los que habían desaparecido sin explicación. Un estruendo rompió el aire, un golpe seco que hizo vibrar cada objeto. La lámpara osciló, la bombilla parpadeó y se apagó. En la oscuridad, los murmullos se volvieron gritos ahogados, una sinfonía de lamentos que atravesaba la carne, un sonido tan alto que, aun sin escucharse con los oídos, podía sentirse dentro del cráneo, perforando el pensamiento, destruyendo la razón. El niño levantó la cabeza. Los ojos se oscurecieron hasta quedar completamente negros. Las venas bajo la piel comenzaron a inflarse, ramificándose como raíces pútridas que recorrían el cuerpo entero. La piel se quebró en hilos sangrientos y un líquido espeso, más oscuro que la noche, comenzó a brotar, manchando el suelo con un hedor metálico insoportable. A su alrededor, el espacio comenzó a doblarse. Las paredes respiraban, se encogían, se alargaban, los pasillos se multiplicaban como un laberinto imposible. Las puertas conducían a la misma habitación, los relojes giraban en direcciones opuestas, los cuadros lloraban lágrimas negras. Nada tenía sentido. El tiempo no corría hacia adelante, se retorcía en espirales de locura, y en cada vuelta el niño estaba más cerca. El silencio regresó, pero no era calma, sino la pausa antes del colapso. El niño extendió una mano. Los dedos eran demasiado largos, las uñas negras como cuchillas. El gesto no era de amenaza, sino de invitación. Y quien lo vio comprendió con un terror indescriptible que no había salida, que ese gesto era la última decisión: aceptar su compañía, perderse en su vacío, o resistirse y ser devorado por algo que ni siquiera tenía nombre. El aire desapareció, el pecho ardió buscando oxígeno inexistente, la visión se nubló. Los ojos del niño fueron lo último que quedó, negros, inmensos, abismales. No olvides seguirme y dejar tu like para que no te pierdas ninguno de mis videos. Estaré subiendo contenido nuevo todos los días.